queridos hermanos, alegrémonos por la bondad y misericordia del Señor, por el triunfo y la victoria de nuestro Dios sobre el pecado, el mal y la muerte. Gocémonos por las maravillas que ha realizado en favor nuestro, la redención de nuestros pecados, por la sangre y muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gozo y alegría también por las maravillas realizadas en María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. Siempre, pero más aún durante el año de la fe, diremos a María como su prima Santa Isabel: feliz de ti por haber creído. María es Madre de Dios, Hijo, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las criaturas, celestiales y terrenas. Proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Así en la Iglesia Católica, afirma el Concilio Vaticano II, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con un afecto de piedad filial. Y no es para menos que honremos y veneremos a María. Hay que tomar mayor conciencia de su elección, vocación y misión en la historia de la salvación. Al llegar la plenitud de los tiempos e instaurarse la nueva economía de la salvación, el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Pero en María no solo brilla la gracia de Dios, también su fe y su libertad. Qué bellos y profundos son los textos del Concilio Vaticano II, que este año estamos invitados a releer y meditar. Se afirma en el capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia, capítulo dedicado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como el tiempo ahora no da para más, nos quedaremos con la síntesis que de ella profesamos y después proclamaremos en el símbolo de la fe. Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, queremos resaltar, por tanto, primero, la gracia y la grandeza de Dios en María, de lo cual ella era muy consciente, pero también su fe y obediencia libres,
Por eso se convierte para nosotros, que somos peregrinos y pobres pecadores, en ejemplo y modelo de fe, para cada uno en particular y para la Iglesia entera. Quisiera hoy recordar el objetivo, quizás el más importante, del año de la fe: la conversión del corazón. En definitiva, el año de la fe es un motivo para volver a Dios y participar de su comunión y amistad con Él. Profundizar en la fe cristiana conlleva necesariamente la conversión y renovación de nuestras actitudes y sentimientos, a ejemplo de Jesús. Hemos de comenzar por nosotros mismos, ministros ordenados, consagrados y consagradas, agentes de pastoral y fieles laicos que participan más asidua y frecuentemente de los misterios de Cristo y de la Iglesia. Sentimos la necesidad de un corazón puro, a ejemplo de Jesús y de María. Un corazón auténtico, humilde, sencillo, coherente, que dé testimonio del Evangelio de Jesús. Quiero mencionar algunos puntos del mensaje al pueblo de Dios de los obispos reunidos en el pasado sínodo sobre el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Es necesario invitar y posibilitar a todos los hombres y mujeres al encuentro con Jesús. La Iglesia es el espacio ofrecido por Cristo en la historia para poderlo encontrar. Hemos de constituir comunidades acogedoras para que todos se encuentren como en su casa. Y como todos tenemos que dar testimonio del Evangelio, se nos exige la santidad de vida. Afirman los padres sinodales, sentimos sinceramente que debemos convertirnos, ante todo nosotros mismos, a la potencia de Cristo, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas, sobre todo nuestras pobres existencias. Estamos convencidos además de que la fuerza del Espíritu del Señor puede renovar a su Iglesia y hacerla de nuevo esplendorosa si nos dejamos transformar por Él. Confiamos en la inspiración y en la fuerza del Espíritu. Es nuestro deber, por eso, vencer el miedo con la fe, el cansancio con la esperanza y la indiferencia con el amor. La familia como un lugar natural para la transmisión de la fe cristiana. La vida familiar es el primer lugar en el cual el Evangelio se encuentra con la vida ordinaria y muestra su capacidad de transfigurar las condiciones fundamentales de la existencia en el horizonte del amor. La nueva evangelización en la que la Iglesia está embarcada tiene su centro en Cristo y en la atención a la persona humana para hacer posible el encuentro real con Él. Dos expresiones y signos de autenticidad de la nueva evangelización nos presentan nuestros obispos que participaron en el sínodo. La contemplación del misterio desde el silencio orante que acoge la palabra de Dios y que salva, y la cercanía a los pobres, quienes deben de tener un lugar privilegiado en nuestras comunidades.
Así podremos vivir en un estado permanente de misión, anunciando el Evangelio con esperanza y alegría, formando comunidades de verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo, mostrando en el compromiso de sus hijos cómo el Evangelio es fuente de una sociedad justa y fraterna. María, concluyen los padres sinodales, nos orienta en el camino por ser ella la estrella de la nueva evangelización. Y así como la persona humana tiene una dimensión constitutivamente comunitaria y social, según el designio de Dios, de igual manera la fe cristiana es personal y comunitaria a la vez. El amor de Dios no puede separarse del amor al prójimo. Y ya que se nos invita a que este año meditemos, reflexionemos y compartamos tanto los textos del Concilio Vaticano II como del Catecismo de la Iglesia Católica, ofrezco aquí un texto bellísimo, profundo, de la Gaudium et Spes, acerca precisamente de esta íntima relación, de la dimensión o índole comunitaria de la persona humana. Más aún el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. En este sentido, vienen también muy bien las reflexiones de los obispos argentinos al acercarnos a la Navidad, documento aprobado en la última asamblea plenaria de noviembre pasado. En el año de la fe, reconociendo que Jesucristo, Señor de la historia, es el centro de nuestra fe cristiana, quien nos ha revelado el amor del Padre y nos ha comunicado el Espíritu Santo, fuente de renovación y de unidad, deseamos compartir algunos temas preocupantes de la actual crisis moral y cultural en que se encuentra nuestro pueblo argentino. Solo por razones de tiempo hago elenco de estas preocupaciones o puntos de interés. La dignidad de la vida, desde su concepción hasta su término natural. La familia, fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer, valor arraigado en nuestro pueblo. Los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Nos preocupa también la situación angustiante de tantos jóvenes en nuestra patria que no estudian ni trabajan. La droga, el crecimiento del narcotráfico con sus complicidades, que es sin duda alguna una de las causas del delito y de la inseguridad. El peligro de la división en bandos irreconciliables que atentan contra la verdadera democracia, que debe de ser libre y participativa. En el año de la fe, estas realidades y ámbitos comunitarios y sociales hemos de tenerlos muy en cuenta si es que queremos vivir íntegramente el Evangelio de Jesús. Me complace también anunciar en este marco de nuestra celebración mariana la propuesta pastoral de hace años en orden a crear y multiplicar espacios y tiempos
de oración y adoración eucarística. Ya se ha concretizado recientemente en alguna parroquia la adoración perpetua a Jesús sacramentado. Y próximamente, Dios mediante, se abrirán otros centros. Estos espacios de silencio y de adoración contemplativa ante el Santísimo Sacramento, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, contribuirán eficazmente a la transformación del mundo según el designio de Dios. La oración silenciosa y perseverante de adoradores en espíritu y en verdad al dueño de la mies hará surgir nuevas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y misionera, vocaciones de las que tanta necesidad tiene hoy la Iglesia. Alentamos, pues, a todos cuantos ofrecen o ofrecerán una hora de su tiempo a Jesús sacramentado, al único ante quien debe doblarse toda rodilla. María también, queridos hermanos, es modelo de apertura y docilidad a la misión, a esta misión redentora de Jesús. Ella cooperó de manera admirable y también nosotros estamos llamados a comprometernos a la misión ad gentes. En mi carta pastoral con motivo del Año de la Fe, que lleva como título La fe de tu Iglesia, recuerdo el mandato misionero de Jesús resucitado como uno de sus imperativos más importantes. El Señor, a través de sus apóstoles, manda y envía a su Iglesia a la misión universal, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y formulo además estas preguntas en la carta. ¿Cómo es mi disponibilidad a la misión? Animo e incentivo en mi comunidad a abrir y a ensanchar los horizontes más allá de nuestras propias fronteras hacia toda la familia humana. ¿Cómo colaboro y coopero en la misión universal de la Iglesia? Los hermanos y los pueblos que aún no conocen ni siguen a Jesús, ¿qué lugar ocupan en mi corazón? ¿Qué anhelos y aportes ofrezco y realizo en favor suyo? Además, en esta misma carta cito el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, que nos exhorta al deber misionero y al testimonio de vida de todo el pueblo de Dios. Dice así el decreto ad gentes: sepan todos que la primera y principal obligación en pro de la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana. Al final de esta Eucaristía, un año más, tendremos la alegría de realizar el envío misionero. En este año de la fe, un matrimonio, Emilio y Belén Benavente, al continente asiático, a la India, y una delegación de hermanos, sacerdotes, seminaristas, consagrados, consagradas y laicos, a Kenia, en el continente africano. Además, una hermana religiosa ya está disponible a la misión para el próximo año. Esto es un verdadero regalo y don de Dios para nuestra Iglesia que peregrina en Formosa, pues la vocación misionera ad gentes es un signo de crecimiento y fruto de madurez de una diócesis. Con el Papa Benedicto XVI compartimos que la misión ad gentes es principio unificador de toda la actividad pastoral y caritativa de la Iglesia particular. Durante muchos años, en este Día de la Inmaculada,
presentábamos nuestro lema para el año pastoral. Esta vez nos anticipamos en la apertura del Año de la Fe en Pirané el pasado 13 de octubre. Ahora volvemos a proclamarlo. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia y concédenos el perdón, la unidad y la paz. Quiera Dios, por la intercesión de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que podamos proclamar, celebrar y vivir este lema pastoral durante el año de la fe. Que así sea.